Hola clase, vamos a realizar ahora la práctica 2 del tema 4. Vemos aquí un examen que se realizó en 2018 y nos señalan las diferentes cuencas hidrográficas de España. Bueno, hay que tener en cuenta que obviamente hay una corrección en los apuntes y que obviamente, pues bueno, han cambiado algunas acepciones y por lo tanto pues bueno, ya no se llaman como se llamaban, ha cambiado alguna acepción, se han incluido algunas zonas, bueno, en otras, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero, escribir el nombre de las cuencas enumeradas en el mapa. Entonces, pues bueno, en la 1, como veis, es la cuenca cantábrica en general, la occidental y la oriental, ya que está toda unida. No nos especifica, pero en principio tendríamos que decir que es la cuenca cantábrica occidental. La 2 es la cuenca del Ebro. La 3 es la cuenca interna catalana, de acuerdo, que podemos ver aquí, la cuenca interior de Cataluña, del Pirineo Oriental, de acuerdo. La 4 es la cuenca del Duero. La 5 es la cuenca del Tajo. El 6 es la cuenca del Júcar. El 7 es la cuenca del Guadiana. El 8 es la cuenca del Guadalquivir. El 9 es la cuenca del Segura. Y el 10 son las cuencas andaluzas mediterráneas, ¿de acuerdo? Si lo podéis ver aquí, o cuencas mediterráneas andaluzas. Ha cambiado, antes se llamaba cuenca sur y ahora pues directamente cuencas mediterráneas andaluzas, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos señalado. Describa las características generales de la vertiente atlántica. En los apuntes, como podéis ver, la vertiente atlántica, vemos que desembocan los grandes ríos de la meseta y alguno que no pertenece a la meseta, como el río Miño, obviamente, y la mayoría nacen en sistemas montañosos bastante alejados, ¿de acuerdo? Menos el Miño, que nace aquí, tiene el gran afluente, es el Sil, que procede de la cordillera cantábrica. El Duero, el Tajo, el Guadiana, nacen en la cordillera ibérica, y el Guadalquivir obviamente nace en Cazorla, pero arrastra desde prácticamente en las cercanías al Mediterráneo. Entonces eso ya nos dice que son ríos muy largos, obviamente porque la península basculó hacia el oeste y obviamente se fue rehundiendo suavemente hacia el mar por Portugal. Por lo tanto, los ríos tuvieron que hacer un recorrido inverso, porque lo más cercano que les pillaba obviamente era el Mediterráneo, y son ríos muy largos que van a ir aprovechando una gran cantidad de afluentes, lo cual obviamente les está diciendo que en principio el recorrido no es muy abrupto, no tienen un descenso de aguas como puede ser en el Cantábrico o en la cuenca mediterránea andaluzas, que está muy cerca de la costa y por lo tanto bajan con un gran poderío erosivo cuando bajan con agua, por lo menos los de la cuenca mediterránea andaluza, sino que van mucho más lento, entonces su capacidad erosiva obviamente es menor y recorren además llanuras y penillanuras, y las penillanuras es donde se encajan y en algunos casos van a crear barrancos o bueno, algunas zonas, como toda esta de aquí, lo que se denominan arribes, muy encajados en material muy duro, de acuerdo, del zócalo meseteño. Son ríos muy caudalosos. ¿Por qué? Porque les llega muchísima agua. Los ríos atlánticos. El Miño, porque en gran medida, obviamente, es una zona en la que la pluviosidad es muy alta y arrastra mucha agua, lo mismo que el afluente del Cantábrico, pero es que lo mismo pasa con el Duero y el resto, e inclusive el Guadalquivir. Son ríos con muchos afluentes y por lo tanto, obviamente, tienen mucho caudal. Pero
Este caudal va disminuyendo de norte a sur, obviamente, porque va haciendo también más calor y las lluvias van disminuyendo. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que sí, todos ellos tienen un gran estiaje, mayor en el sur que en el norte, obviamente, pero tienen un gran estiaje en verano en general y bueno, crecidas que se suelen dar en otoño y primavera. ¿De acuerdo? Y con esto, pues hemos descrito más o menos las características generales de la vertiente atlántica y pasamos al tipo de regímenes fluviales que tienen los ríos de la vertiente mediterránea. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a la vertiente mediterránea, como podemos observar que son estos ríos del sur, el Segura, el Júcar, el Ebro y la cuenca interna catalana. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos directamente a lo que son los regímenes fluviales. ¿De acuerdo? Aquí vemos que aparecen en los apuntes los factores que los condicionan, los tipos de regímenes fluviales. Obviamente, el régimen fluvial, el régimen fluvial, obviamente, de estos ríos, hay régimen fluvial, no es atlántico, nos vamos al Mediterráneo puro, el continentalizado y el subtropical. De acuerdo que son los tres que nos vamos a encontrar. Después, en cuanto al régimen fluvial, al régimen de lluvias, ¿de acuerdo? Y después podemos ver el régimen nival, no nos entra en este caso, salvo algunos aquí, lo veremos que sí que puede influir, y sobre todo el régimen mixto. Bueno, en realidad tocamos un poquito todos menos estos primeros. El Mediterráneo puro se caracteriza por un máximo principal en otoño y después, bueno, en invierno, primavera que también tiene. ¿Dónde nos lo podemos encontrar? Pues nos lo podemos encontrar por aquí, ¿de acuerdo? Es el típico río mediterráneo, el continentalizado, por ejemplo, es el interior de España, ¿de acuerdo? ¿Por qué no son solo la vertiente mediterránea y me voy a saltar aquí? Porque son también del clima mediterráneo. Entonces nos vamos a encontrar obviamente en ríos que tienen una sequía estival pronunciada, que tienen elevadas temperaturas, que en invierno sobre todo es cuando se acrecentan las lluvias, ¿de acuerdo? Y digamos que las precipitaciones no están bien distribuidas en el tiempo. ¿De acuerdo? Cualquier afluente del Ebro por el sur, cualquiera de la costa, obviamente. Y después el pluvial subtropical son los ríos desde el sur, peninsular, ¿de acuerdo? Sobre todo estos, que aquí aparecen definidos como de la cuenca del sur o lo que es la andaluza mediterránea, que el caudal es escaso, irregular, muy irregular, con un mínimo en verano que puede durar obviamente ese estiaje en 7 meses, de mayo a noviembre, y las lluvias de otoño e invierno, ¿de acuerdo? A veces disminuyen porque el anticiclón de invierno se mete y obviamente espanta las lluvias. El anticiclón se mete en el sur y obviamente aleja las borrascas que son las que hacen llegar el agua por el suroeste. En cuanto al régimen nival, hay algunos que nos lo vamos a encontrar aquí en los Pirineos, que son afluentes del Cinca y del Segre, que es posible sí encontrarlo, donde se da un poquito de estiaje en invierno precisamente por el hielo, ¿de acuerdo? Pero bueno, son muy escasitos y de tramo muy corto. Y la mayoría son de régimen mixto, tanto nivopluviales, ¿de acuerdo? Que nos los vamos a encontrar aquí en el Pirineo, sobre todo, y pluvionivales, que nos los vamos a encontrar obviamente en el resto, en la mayoría, ¿de acuerdo? Máximo en febrero-marzo y el otro y un segundo máximo, ¿de acuerdo? En abril-mayo. Y tenemos, pues bueno, algo en el sistema central, estamos hablando de la zona de clima mediterráneo, nos vamos a encontrar también en el sur de los Pirineos y nos lo vamos a encontrar algo también en Sierra Nevada.
Y bueno, con esto obviamente pues terminamos esta explicación y no hay mucho más, ¿vale? Y con esto terminamos y actualizamos esta práctica.